Los usuarios del área de salud de Bagaces podrán gestionar sus citas médicas y de odontología en un nuevo horario desde este lunes 4 de septiembre, según informó la Caja Costarricense del Seguro Social. Y oficiales del Grupo de Apoyo Operacional detuvieron el fin de semana a un hombre de nacionalidad jamaiquina con el apellido Tedri, quien fue remitido a la Fiscalía como sospechoso de violencia intrafamiliar por portación ilegal de armas. En una hora, más información. Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Noticias, entrevistas y emprendimiento. 89.1 CRC Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que está poniendo las barbas en remojo de todas las áreas del acontecer nacional, todos los pilares sustanciales de la democracia, ya sea político, económico, social, agrícola, tecnológico, educativo, infraestructura, todas las áreas del acontecer nacional las estamos valorando una a una para poder generar las perspectivas de entender cómo estamos y para dónde vamos, porque no podemos dejar de ver el horizonte viviendo el día de hoy. ¿Y eso por qué lo decimos? Porque no podemos soltar la visión país a la cual queremos llegar. Un país sin visión a largo plazo es un país condenado al caos, condenado a la pobreza, condenado a muchas áreas del acontecer nacional de forma pues bastante débil, bastante pues no generosa en sus respectivas capacidades sociales. Eso es a lo que estamos abocados todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en los 89.1 FM, también en plataformas digitales, Facebook, @CRC 89.1 Radio, también @Red Democrática, @Jonathan Prendas y @Francisco Prendas. El día de hoy, amigos y amigas, tenemos un programa muy importante, un programa que nos tiene que llamar a la reflexión y que esperamos puedan ustedes disfrutar cada minuto de este episodio que se está llevando a cabo el día de hoy, porque vamos a conocer los detalles, la intimidad del informe del estado de la educación presentado el jueves anterior con una de las investigadoras principales del informe, Catherine Barquero, para que nos diga qué pasa con Costa Rica, por qué si antes teníamos mucho prestigio internacional y mucho de qué enorgullecernos a nivel nacional sobre la calidad de la educación costarricense, ¿por qué ahorita dicen que están en crisis? ¿Por qué es tan crítico el informe que se refleja en una portada que hasta con una falta ortográfica se evidencia el desfase de la educación de niños que en segundo grado de la escuela no conocen los días de la semana, que en tercer grado de la escuela no escriben ni leen, que no están generando mucha visión a largo plazo de lo que vamos a tener como profesionales, como personas cultas y ciudadanos que estén preparados para enfrentar el día a día. Recientemente también el Instituto Mixto de Ayuda Social reflejaba que 500,000 personas, estudiantes, muchachos, niños y niñas, viven en pobreza o pobreza extrema. Eso es demasiado alto ese número, no podemos permitir que eso siga caminando desde esa perspectiva, y por eso hemos contactado a la especialista, los amigos del Estado de la Educación, para que puedan contarnos qué es lo que está pasando. No podemos seguir por esa misma senda. Las pruebas PISA internacional, que son una medición estandarizada
de los países miembros de la OCDE, en donde se mide qué tanto estamos aprovechando la inversión en educación, pues refleja resultados muy pobres. Estamos en la mayoría de las materias valoradas y calificadas en un sitial muy bajo, prácticamente en último, entre los últimos lugares entre los 38 países miembros de la OCDE. Y aquí es donde se cuestiona mucho si la cantidad de dinero que se está invirtiendo es consecuente con la calidad de la educación que se está generando. Constitucionalmente se dice que tiene que ser el 8% del Producto Interno Bruto lo que se destina a la educación, llámese primaria, secundaria, llámese INA, llámese universidades, todo en su conjunto tiene que sumar un 8% del Producto Interno Bruto. En este momento se está presupuestando para el 2024 cerca del 5.7, 5.8% del Producto Interno Bruto, dadas las situaciones fiscales del país y la incapacidad de poder generar mayores recursos hasta ahora por parte del país, del sistema público como tal, para poder darle ese dinero a toda la institucionalidad pública para que pueda generar infraestructura, conectividad, preparación, capacitación, nuevos planes de estudio, y lo que genera es una preocupación sustancial porque no estamos asumiendo este reto como debería de ser, no estamos analizando las cosas de una perspectiva pues sana. Y en los próximos minutos que entre a la señal de Zoom Catherine Barquero, pues vamos a tener la posibilidad de conocer qué es lo que está pasando en todas las áreas de la educación costarricense, porque no puede ser posible que decisiones que ya llevan 10 años de haberse tomado, que fijan el segundo, tercer grado de escolaridad como el punto de inicio para empezar a leer y escribir, pues, pensando en una preparación previa más sustancial, pues no puede ser que no se esté aprovechando. Ya tenemos en este momento a Catherine Barquero. Bienvenida, Catherine, a esta tu casa, Red Democrática. Estábamos haciendo un preámbulo de todo lo que se ha considerado en el tema de la educación, no solo en las pruebas PISA, sino solo también en la capacidad instalada del Poder Ejecutivo de darle recursos a la institucionalidad educativa como tal, escuela, colegio, universidades, INA y todo el sistema educativo en su conjunto, sino que también hacíamos referencia a algunos puntos, incluso de Limas, de 500,000 personas en pobreza y por ese tema que son estudiantes en este momento del país, y que eso no puede seguir sucediendo. Pero contanos, primero, bienvenida, Catherine, a esta tu casa, y contanos qué pasó con este estudio, cómo salió el estudio como tal. Bueno, buenos días, Jonathan, y a toda la audiencia. Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes los hallazgos del noveno informe Estado de la Educación que recientemente publicamos el jueves anterior. Bueno, las noticias del informe no son muy esperanzadoras o positivas. Bueno, esperanzadoras sí son porque la verdad es que hay cosas que hacer y el informe es propositivo en eso. Pero en términos generales el diagnóstico sí nos muestra que estamos en una coyuntura particular donde la crisis, digamos, de una crisis educativa que se ha profundizado en los últimos 2 años. Recordemos que ya la edición del 2021 señalaba que enfrentábamos una crisis educativa y una crisis de aprendizaje, pero para esta edición el informe lo que muestra es que hay una profundización de esa crisis debido a 3 factores fundamentales: falta de recursos para la educación, una crisis también ocasionada por una limitada gestión para atender el día después del apagón y desenfocada de los resultados principales, y además una crisis de rezagos de aprendizajes que ya ha afectado a una generación importante que salió del sistema educativo, otra que está a las puertas de la salida a la secundaria y otra que está en las edades tempranas del sistema. Entonces, pues el informe llama a actuar ante esta situación como una verdadera emergencia nacional, que como bien lo muestra la portada, entre otros elementos que después podemos conversar, tiene unas cintas amarillas, ¿verdad? Y esas cintas amarillas usualmente hacen alusión a que algo grave está sucediendo. Bueno, el informe señala que atendamos y con la gravedad que merece la situación que estamos enfrentando en este momento. Catherine, este primer comentario que estás haciendo da escalofrío, da preocupación, da
un sentimiento de impotencia porque no puede ser posible que un país que ha gozado tantos años de una buena educación pública en este momento esté en crisis. Cuando te pido calificar la crisis, qué tan profunda es, podemos asegurar o no sería posible asegurar que es la mayor crisis de la historia del país en educación. Sí, es la mayor crisis, al menos en los últimos 10 años, ¿verdad? Es la mayor crisis, quizás solo comparable, al igual que como mencionábamos en el informe anterior, con la crisis que sufrimos en la década de los 80, pero lo cierto del caso es que sí tenemos una crisis con una profundidad bastante seria, donde tenemos que preocuparnos ya, porque estamos afectando al centro del sistema, que son las personas, estudiantes que están ahí y que son las que tenemos que trabajar. Hay una muy buena noticia y es que dentro de las medidas que aplicó el Ministerio de Educación Pública, una es que ha logrado mantener a los estudiantes en el sistema y eso es realmente alentador. Sin embargo, debemos trabajar con ellos, con el ejército docente, ¿verdad? Que es el que está en las aulas día a día, trabajando con la población estudiantil y por supuesto con medidas de política educativa efectivas, orientadas, que seamos capaces de darle seguimiento para poder garantizar que la afectación de estas personas estudiantes va a ser mínima. Ahora el informe dice necesitamos actuar con dos principios fundamentales, uno de mitigación de daños y otra de precaución. Entonces, la mitigación de daños, aquellas generaciones que ya están saliendo del sistema y las que están en las edades tempranas y en general en todos los que están cursando la escolaridad, tanto primaria como secundaria en el sistema educativo, y precaución para evitar y estar preparados ante otra coyuntura que no nos tome tan mal parados como fue la crisis de la pandemia que se unió a las interrupciones lectivas entre 2018 y 2021 y que hace pues que ahorita tengamos la situación que estamos enfrentando. Eso te iba a comentar, Catherine, o más bien a preguntar. Los paronazos por huelga, el paronazo por la pandemia, ¿son la justificante de fondo de lo que está pasando y simplemente evidenció que el sistema no estaba preparado para enfrentar esos episodios? ¿O el tema de la distribución del dinero, de la burocracia para poder invertirlo, la incapacidad hasta ahora de generar conectividad al 100% del país y la incapacidad por darle preparación constante a los docentes, es también la otra pata de la mesa que tenemos que poner atención? Sí, claro, como bien señalas, la crisis lejos de ser producto solo de una afectación en particular, tanto de huelgas como de pandemia, también tiene otras causas y que hemos señalado ya desde la edición anterior, rezagos estructurales que el sistema ha venido arrastrando, que hemos sido poco capaces de resolver, ¿verdad? Y que cuando nos cayó la pandemia y las interrupciones por huelga y demás, generó una afectación más profunda que pudo haber sido de menor magnitud si hubiéramos tenido resuelto, por ejemplo, el tema de la conectividad, si hubiéramos generado mayores programas de capacitación docente para prepararlos de mejor manera en el ámbito de las competencias digitales, si hubiéramos garantizado una mejor infraestructura educativa, si hubiéramos tenido mejores recursos para hacer frente a esta crisis, ¿verdad? ¿Perdón? Si lo hubiera. No, lamentablemente esos rezagos estructurales se unieron a una afectación profunda que fue las interrupciones lectivas que afectaron los aprendizajes fundamentales, afectaron a todos los aprendizajes, pero en particular el área de lectura, de escritura y de matemáticas, que son las bases para aprender también otras disciplinas y garantizar la efectividad del aprendizaje en la trayectoria educativa, ¿verdad? Entonces, esos rezagos estructurales efectivamente, o sea, la afectación que tenemos hoy en día es tan profunda porque no solo es por lo que pasó en el 2020 o en el 2021 o en el 2018, no, es que ya teníamos una serie de rezagos muy identificados. Cuando nosotros hicimos la edición del sexto informe, habíamos puesto que podría venir una nube en la portada que era evitar que cayera una catástrofe y había que hacer ciertas cosas en el sistema para que si eso llegara a pasar no tuviéramos tanta afectación. Resulta que la edición siguiente
cayó la pandemia paradójicamente y bueno, efectivamente no estuvimos preparados para poder enfrentar esta coyuntura. Y más recientemente las medidas que se implementaron especialmente por parte del ministerio para mejorar o garantizar la recuperación de los aprendizajes, el informe constata que fueron poco efectivas y eso hace también que los rezagos que los estudiantes tienen cada vez que pasa un año, un mes, un trimestre sin actuar, se van acumulando, porque muchos de los procesos de enseñanza son esos procesos. Y en el momento en que interrumpís las bases de un proceso, no solo generas una afectación profunda en el quehacer diario del docente en el aula, ¿verdad? Porque tiene que enseñar toda la directriz es usted trabaje con todo el programa de estudios que está en cuarto año, por poner un ejemplo. Pero además tiene que trabajar los rezagos de lectura y escritura que los estudiantes están arrastrando desde el primer año. Entonces es una situación que además demanda un trabajo adicional del docente, de las familias, y por lo tanto requiere de medidas de apoyo y de acompañamiento para apoyar, para generar más bien estrategias efectivas de recuperación de aprendizajes que ahorita, con toda la gestión y los problemas de recursos que hemos estado arrastrando desde años atrás, ha empeorado también con esto que mencionaba. Catherine, en los últimos 10 años se han estado dando decisiones en el sistema educativo público, Ministerio de Educación Pública, desde enseñar a leer y a escribir hasta el tercer grado de escuela, pasando por un cambio completo en el sistema de pedagogía para poder enseñar nuevos contenidos, la falta de la conectividad, los problemas que ya ha estado señalando muy prudentemente en minutos previos. Pero me parece que todo junto es un cóctel que está destruyendo la sociedad a futuro, no en el presente, porque en el presente estamos todavía viendo la crisis y parece que no hay una forma de poder enfrentarla para poder, con una terapia de shock, cambiar sustancialmente los problemas, porque no hay capacidad instalada para cambiarlos en todo el país al mismo tiempo de manera profunda como se están generando. El informe señala, ¿verdad?, que efectivamente todas estas afectaciones hay que atenderlas a la severidad posible porque estamos afectando el desarrollo humano al que aspira alcanzar Costa Rica en los próximos años. Y podríamos estar hipotecando de alguna forma el futuro de las futuras generaciones, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que una de las cosas que hicimos en particular para esta edición del informe fue verlo, el análisis, como una trayectoria educativa para generar más conciencia de que lo que está sucediendo no solo tiene un impacto en el momento, no fue un impacto del 2020, no fue un impacto del 2021, es un impacto intergeneracional. Nosotros en particular, Costa Rica destaca dentro de los países del mundo también por tener buenos programas o al menos expectativas curriculares bastante alineadas a los mejores sistemas educativos. Aspiramos a que nuestra población estudiantil, al terminar la secundaria, tenga una adecuada competencia lectora, sean competentes en el área de matemáticas, es decir, que puedan resolver problemas de la vida cotidiana en contextos reales, que se involucren también en la indagación científica, y son cuestiones que hemos venido presentando ya desde antes de la pandemia, rezagos educativos muy profundos, por ejemplo, la evaluación de PISA de 2019, en la que Costa Rica participa con otros países de la OCDE, demostraba que el 74% de nuestros estudiantes de 15 años tenía los más bajos desempeños en lectura. De 6 posibles, el 74% se ubica en el nivel 1 y 2, cuando 6 es, por decirlo así, cuando nos sacamos el 100 y somos los más competentes, ¿verdad? Y en matemáticas y ciencias el panorama es aún más complicado. Alcanzábamos más del 80% de nuestros estudiantes en los niveles más bajos. Y es porque hay un efecto, por decirlo así, dominó. Ya habíamos evidenciado a través de distintas estimaciones que habíamos realizado que parte, ¿verdad?, de lo que pasa o del rendimiento que tiene un estudiante en lectura y ciencias se explica por el rendimiento que tenga en la lectura. Conversando con docentes, con familias, nos decían, mi hijo o mi estudiante sabe hacer sabe hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ecuaciones. El problema es que no entienden
el enunciado. Y entonces tenemos un aprendizaje, por decirlo así, a medias. No es que el estudiante no está aprendiendo, pero sí está teniendo dificultades para aprender de manera efectiva las aspiraciones que nosotros tenemos definidas en nuestros programas de estudio. Cada programa de estudio tiene un perfil de salida, es decir, al terminar el año, el estudiante tuvo que haber cumplido estas cosas, o sea, es capaz de hacer esto, y en el momento en que nosotros no logramos cumplir con estas aspiraciones, vamos generando rezagos que se van acumulando si no los logramos recuperar o nivelar, dependiendo del contexto que estemos hablando. Nosotros en el informe realizamos un estudio a profundidad de un fenómeno que se conoce internacionalmente como pobreza de aprendizajes, que tiene que ver con la incapacidad que tiene ahorita un niño o una niña de 10 años para leer, escribir y comprender un texto simple, ¿verdad? Son habilidades que no están logrando. En general, esto es un concepto que el Banco Mundial creó, pero solo incluyó la lectura. Nosotros incluimos también la escritura porque ya hay varios estudios internacionales y nacionales que señalan que la lectura y la escritura son habilidades fundamentales para desarrollar lo que nosotros conocemos como competencia comunicativa, ¿verdad? Y esto es una competencia diaria, del día a día, todos los días nos comunicamos, pero la idea es hacerlo de la forma más efectiva, especialmente en un contexto en el cual estamos en una era de la información que se genera en volumen en tiempo real, que cada vez demanda más habilidades por parte de la ciudadanía para procesar toda la información que dispone, para evaluar, para ser críticos. Esto también atenta contra la democracia, ¿verdad? Contra la capacidad de ser críticos frente a una sociedad y ante las circunstancias que está enfrentando. Por eso es que hacemos un especial enfoque en esta situación, porque además una alta pobreza de aprendizajes va a afectar todo el aprendizaje de estas personas y tener repercusiones incluso cuando llegan a la edad universitaria. Con un estudio que realizamos, encontramos que en la mayoría de docentes dicen que sus estudiantes están en pobreza de aprendizajes. Es más, todos dicen que están en pobreza de aprendizajes, pero la mayoría de los docentes señala que sus estudiantes tienen una condición muy severa y esto básicamente se refiere a que cuando el estudiante tiene que leer un texto no puede leerlo con fluidez. Digamos que para ponerlo en palabras simples, lee, se pega, ¿verdad? No lee fluido y esto hace que le cueste más comprender lo que está leyendo y en particular tenga dificultades para identificar ideas centrales, que ya es algo que el estudiante tuvo que haber tenido desarrollado en tercer año, ¿verdad? Y en escritura tenemos problemas para que un estudiante pueda escribir un texto corto que comunique algo a alguien, ¿verdad? Esto es que tenga una cohesión de ideas, una coherencia de argumentos, que tenga una estructura que diga inicio, desarrollo y cierre. Esto no lo está logrando la población estudiantil y si lo hacen, además lo hacen con graves faltas de ortografía, que es el tema que te menciono, que es un proceso de enseñanza, que si no logramos ir solventando esto, se va acumulando a lo largo de la escolaridad, luego llegan a... la expectativa curricular en la primaria es que el estudiante aprenda la lectura comprensiva, ¿verdad? Y a partir de cuarto año en particular, sea capaz de leer pues, textos más complejos que relacionados con el aprendizaje de ciencias, de matemáticas, de educación cívica, de estudios sociales, y luego pase a la educación secundaria, donde empieza a desarrollar la lectura crítica, ¿verdad? Pero si no logramos tan siquiera que el estudiante pueda identificar ideas centrales, lamentablemente vamos a estar muy lejos de la aspiración de que cuando terminen la secundaria desarrollen la lectura crítica también. Catherine, ¿dónde empieza el problema de lo que estás diciendo de la capacidad de leer y de escribir? ¿Tendría que ser en los primeros años de la escuela o es que durante el transcurso de los diferentes años de cada ciclo se va perdiendo la capacidad de profundizar lo aprendido y se pierde en el camino? ¿Qué es lo que está pasando? Pasan las dos cosas, ¿verdad? Empieza desde preescolar, donde el estudiante tiene que prepararse en ámbitos de la conciencia fonológica, en ámbitos como puedo escribir el nombre. La conciencia fonológica tiene que ver con el sonido de las palabras, ¿verdad? Reconocer letras,
reconocer sílabas, cómo suenan, el caque, aquí, por ejemplo. Esos son tipos de habilidades que tienen que empezarse a desarrollar desde el preescolar. Cuando llegan los estudiantes a primer año, llegan con esas bases y, por decirlo así, una preparación para empezar a aprender a leer y a escribir. Solo por poner un ejemplo, ya en primer año un estudiante al finalizar debería de poder leer un texto simple, cortito, pero con palabras fáciles, pero debería ser capaz de poder leer un texto simple y conforme va avanzando, pues vamos superando esas expectativas hasta que llegamos al finalizar la escuela, en el que el estudiante debe tener una competencia lectora, o sea, comprensión, ya poder decir, bueno, este es un texto, ¿qué infiero yo del texto? Es decir, ¿cómo puedo comparar los argumentos del texto con otro? ¿Cómo puedo relacionar yo lo que el texto está diciendo con las actividades cotidianas, con el mundo real, ¿verdad? Es ese tipo de salto que ya permite al estudiante hacer un aprendizaje autónomo también, involucrarse también en otras cosas de interés que quiera aprender, más allá de las actividades académicas. El problema es que cuando el estudio también que hicimos analizó el perfil de las personas estudiantes en primer año, de acuerdo con la percepción de los docentes. Y los docentes, claro, muestran su preocupación por un aspecto fundamental, y es que no están llegando con el perfil que tenían que tener desde preescolar, ¿verdad? Y entonces, como te mencionaba, tienen que trabajar no solo a lo que dice el programa de estudios en primer año, sino también las habilidades que deberían ya traer desde preescolar. Y ahí es donde empezamos a tener mayor carga pedagógica del docente y además de las familias, porque una de las implicaciones fundamentales que tenemos con los bajos logros de aprendizaje en lectura y escritura que están sucediendo ahorita entre primer y cuarto grado de la escuela es que vamos provocando que el estudiante tenga menos autonomía para hacer sus tareas propias del hogar, propias en el hogar, ¿verdad? Si me dejan una tarea, voy a necesitar mucho apoyo para poder desarrollarla. Y esto ocurre en un contexto en el cual la mayoría de la población que asiste de 5 a 18 años en el sistema educativo público costarricense, el 40% de ellos, cerca del 44% de ellos, están en condición de pobreza. Y sabemos por estudios previos que la pobreza también se asocia a climas educativos bajos o más bien a capital cultural bajo en el hogar, que tiene que ver con que el estudiante en su hogar no tiene acceso a libros, a recursos tecnológicos, a buena conectividad, a un espacio tranquilo para estudiar, a padres y madres de familia con una escolaridad alta que pueda apoyar mejor el aprendizaje en el hogar, y entonces se complica, ¿verdad? Y genera más demandas en el centro educativo para poder nivelar y poner a todos, por decirlo así, una misma cesta en las expectativas de aprendizajes que hay que desarrollar. ¿Las expectativas son mayores a las que se puede en la capacidad del sistema dar a los muchachos, o está bien y el problema está en otro lado? No, las expectativas son las que son, ¿verdad? Son las correctas y son así porque, como no lo digo yo, no lo dice el Informe de Estado de la Educación, esto está alineado a lo que esperan los sistemas educativos más efectivos del mundo, ¿verdad? Nosotros aspiramos a tener estudiantes con esos desempeños también y darles las condiciones necesarias para que desarrollen las competencias que requieren para ser productivos, para tener una vida profesional y personal exitosa, llena de oportunidades, no con oportunidades limitadas. Entonces, las expectativas, por supuesto que se pueden cumplir. El tema es que hay una serie de medidas que hemos estado implementando que no han tenido un adecuado acompañamiento docente. Por ejemplo, tenemos los programas de estudio que en el caso español y de matemáticas y de inglés hemos analizado en otras ediciones que aunque son programas muy buenos, apuntan a las competencias idóneas, tenemos una poca efectividad en la aplicación en el aula de esos programas de estudio, que tiene que ver con también debilidades en la formación inicial docente, y aquí traemos a otros actores que son quienes forman a las personas docentes en el país. Por tanto, esta responsabilidad, ¿verdad?, de mejorar las condiciones de la calidad educativa costarricense es compartida. Y, por ejemplo, ¿qué pasa? Que veíamos que tenían debilidades, por ejemplo, en el área de la enseñanza de la lengua,
cómo pueden aprender a leer y escribir los estudiantes. También el docente en la universidad no se le desarrollaba adecuados conocimientos relacionados con la competencia comunicativa. Hay poca frecuencia de lectura y de hecho una encuesta que habíamos hecho hace 2 años a las personas docentes nos decían que el 74% de ellos consideraba la lectura como obligatoria y poco asociada al gusto y al placer. Y esto nuevamente tiene que ver también con la formación que se les da en las universidades. Entonces hay una cierta cantidad de factores que no necesariamente tienen que ver con lo que el programa señala, ¿verdad? Pero sí con la capacidad que el sistema tiene para garantizar que el programa se está implementando en las aulas. Y aquí hay que traer, como te mencionaba, cosas de diferentes actores educativos que están involucrados, pero que sí podemos empezar a generar. Por ejemplo, si ya sabemos que existen debilidades en esta línea, generemos programas de capacitación y acompañamiento docente para que estas prácticas de lectura se implementen con mejor frecuencia en el aula y el docente pueda proyectarse como un lector activo y generar un gusto hacia la lectura. Ya los estudiantes que fueron evaluados en PISA 2019 decían, yo me siento un muy buen lector, yo considero que soy muy buen lector, pero casi nunca leen por placer o no les gusta leer, ¿verdad? Entonces hay una contradicción. Sin embargo, son oportunidades, porque también la autoeficacia, ¿qué es eso? ¿Cómo me siento yo frente al aprendizaje de alguna competencia? Es uno de los principales predictores del logro educativo. Entonces, cuando tenemos un estudiante que además de esto tiene miedo al aprendizaje, ya no tendremos que trabajar una cosa, sino solo dos, ¿verdad? Entonces, todo hay que verlo como esas oportunidades también que hay para mejorar el aprendizaje de las personas estudiantes. Lamentablemente, las medidas que hemos venido implementando han ido más de la mano de garantizar la cobertura. Y Costa Rica, lo largo de la historia, ha destacado mucho por eso, por tener alta efectividad en incrementar la cobertura, es decir, garantizar que las personas en ciertas edades que tienen que asistir a la escuela, al colegio, al preescolar, lo hacen. Lo que hemos tenido históricamente son dificultades para garantizar que están aprendiendo con calidad. Y lo vemos en los bajos desempeños, en esas bases, ¿verdad? Que es como cuando uno construye una casa, si las bases se debilitan, en algún momento vamos a empezar a tener ciertas condiciones inadecuadas, problemas de vivienda, etcétera, ¿verdad? Porque las bases, en este caso, que son la lectura y la escritura, están falseadas. Y es donde tenemos que poner el esfuerzo, al menos en este momento, de apagón educativo, que hay una mala interpretación del apagón educativo por muchos actores. Y como bien menciona Isabel, la coordinadora en otros espacios, quien interpreta el apagón educativo como que nadie hizo nada, no ha leído el informe. El apagón educativo solo se hace referencia a la interrupción cuando hay una interrupción de lecciones que afectan los aprendizajes. Eso es todo, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas, claro que las personas docentes, el ministerio tomó medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo, pero hubo una interrupción de lecciones que generó una afectación en los aprendizajes. Por ejemplo, durante el 2020, solo se pudo impartir la mitad de los aprendizajes que estaban definidos en los programas de estudio. Y como te digo, esto es un proceso, entonces esos otros 50% que no se pudo impartir, ¿cómo pensamos desarrollarlos en los próximos años de la mano con los programas de estudio que ya están para cada nivel también, para poder garantizar que la calidad del aprendizaje se está dando, ¿verdad? Entonces ahí es donde es importante tener también esa conciencia de qué es lo que se implementa, pero que no es una cuestión coyuntural, va más allá de eso y tenemos que tener una perspectiva un poquito más amplia para poder entender que ya hay generaciones, la generación que ahorita cursa 10º año, que está a las puertas de la salida de la secundaria, si lo vemos desde el 2018 pasó la huelga, en el 2019 fueron evaluados con la prueba de ERCE de UNESCO, que mostraba los niveles más mínimos en lectura, en matemáticas y en ciencias. En el 2020 ingresan a la transición entre escuela y colegio, cae la pandemia, se cierran los centros educativos, solo el 13% de las clases fueron presenciales y se les recorta la mitad de los aprendizajes. En el 2021 hay una educación híbrida
que fue muy desigual, no todos iban a clases presenciales en la misma magnitud, no habíamos mejorado las condiciones de conectividad para garantizar que quienes estaban en educación a distancia, por lo menos estaban con condiciones para poder aprender en el lugar, ¿verdad? Y además tuvieron una interrupción de cercana a 1 mes y medio durante ese año también de elecciones. En el 2022, esta generación sufre una transición gubernamental que elimina un plan integral de nivelación y que en el 2023, a la fecha, están a la salida de la secundaria con dos características particulares. No se han evaluado, no conocemos en profundidad cuál es la magnitud de los rezagos que tienen y además han acumulado una serie de rezagos desde la etapa escolar que, como decía, en 2018 estaban en 5º año, ¿verdad? En la etapa escolar, que ya lamentablemente disponen de muy poco tiempo para poder lograr todas las expectativas curriculares que han acumulado. Podremos recuperar algunas cosas, pero no alcanzar ya en este tiempo todas las expectativas curriculares que se tenía para esta población. Y esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Y un llamado importante a atenderlas para evitar generar más daños a las generaciones que actualmente están en el sistema. Catherine, los famosos 200 días del curso lectivo han sido una ayuda, han sido más bien una muletilla que hay que ir arrastrando porque conozco muchachos que después del 3, 4 de diciembre literalmente van a actividades manuales o cívicas y no de conocimientos profundos de las diferentes materias del acontecer académico. Y lo que nos dicen es, hay que cumplir porque si no, no nos pone la nota, pero ya no tenemos contenidos académicos y ya no sabemos qué hacer. ¿Ha servido esos 200 días lectivos? Bueno, los 200 días están definidos en la política educativa para poder alcanzar los aprendizajes, ¿verdad? Y para poder desarrollar lo que señalan los programas de estudio. El problema es que también por estudios previos que hemos hecho, aún cuando no teníamos un apagón educativo, encontrábamos una pérdida de clases muy alta, ¿verdad? El tiempo efectivo que realmente era relacionado con la implementación del programa, por ejemplo, en el caso de matemáticas, era muy bajo, perdíamos, si mal no recuerdo, entre un 15 o 20% de todas las lecciones del ciclo lectivo, y eso hacía que disponiéramos de menor tiempo efectivo en las aulas para el aprendizaje. Entonces, como bien señalas, además de estas interrupciones que fueron más prolongadas, en realidad ya teníamos una dificultad para poder garantizar que las lecciones que estaban definidas en el ciclo lectivo fueran impartidas efectivamente para el proceso de enseñanza y aprendizaje por diferentes medidas de política educativa que están relacionadas, eventos, congresos, evaluaciones, bueno, todas las cosas que puedan estar ahí definidas para el docente que tiene que cumplir y que en algunos casos hace que el tiempo efectivo se reduzca de manera sustancial. A la pérdida de aprendizaje sumamos todavía un tiempo poco efectivo del total que está disponible en las escuelas y colegios para impartir los aprendizajes en general de la población estudiantil. Si pudiéramos separar con pinzas, Catherine, todos estos problemas, verlos en una pizarra blanca, todos en conjunto, ¿cuál podrías decir que es el mayor problema que provoca esta crisis en la educación, que está, pues, sin que ellos sepan, acabando con muchas esperanzas de los muchachos porque no van a tener las capacidades profundas para poder lograr muchos éxitos que tal vez en sueños de niño pudieran tener? Hay 3 causas principales o 3 problemas principales que mencioné al inicio, pero tal vez ya amplié un poquito sobre la crisis de aprendizajes, ¿verdad? Que era uno de esos factores. Otra de estos factores tiene que ver con la gestión. Por ejemplo, no solo una gestión que opera bajo modelos de demanda, en algunos casos para atender la infraestructura de los centros educativos. Sabemos que hay más de 1000 centros ahorita que operan con órdenes sanitarias, 54 de ellos con cierres totales, 25 de ellos con cierres parciales, y estas dificultades en los ambientes de aprendizaje limita eso, limita el ambiente de aprendizaje, limita la posibilidad de que aún cuando los tengamos en el aula,
el estudiante tenga un aprendizaje y se sienta motivado, quiero aprender, puedo aprender. Pues este modelo de demanda ha estado, como dicen, como los bomberos, ¿verdad? Tiene una limitación, se intenta atender y no es un modelo de gestión efectivo para poder garantizar todas las debilidades que tenemos ahí. Entonces, en la gestión también está muy relacionada no solo con los problemas que tuvimos para atender el día después del apagón educativo que se ha acumulado a la fecha, los rezagos, sino también para atender los problemas estructurales que mencionábamos al inicio, Jonathan, y que tiene que ver un poco con, por ejemplo, un incumplimiento de acuerdos nacionales en educación, incumplimiento o cumplimiento parcial o cumplimiento inercial de acuerdos en educación. Catherine, en eso me parece que te estás refiriendo al 8% del PIB en educación, a nivel de inversión real. Pregunta, ¿el 8% garantizaría que todo se pueda hacer bien? ¿O es simplemente echarle gasolina al carro para intentar llegar a las metas que se plantean? Es una mezcla de dos cosas, ¿verdad? Necesitamos mejorar la gestión, como mencionaba, en ciertos modelos que ya están definidos, en los modelos de capacitación, en los modelos de infraestructura, en cómo atendemos las emergencias sanitarias o en cómo atendemos los problemas de infraestructura que tienen los centros educativos, en los modelos de capacitación docente, ¿verdad? Cómo también gestionamos capacitaciones que sean realmente un apoyo para el docente, ¿verdad? Que sean trasladadas de forma efectiva hacia una mejora en las prácticas de aula, que sea de utilidad para la población docente. Eso por un lado. También modelos de gestión relacionados con el tema de la implementación de ciertos programas, como el tema del ámbito de la informática educativa. En fin, tenemos varios desafíos en materia de gestión, pero si a eso le sumamos que tenemos otros desafíos que definitivamente vamos a necesitar más recursos para poder cumplir, que tienen que ver con, por ejemplo, impartir el currículum completo en las escuelas. Actualmente solo el 8% de las escuelas da el currículum completo en primaria. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, las asignaturas básicas se imparten en todas las escuelas del país, pero las complementarias como educación física, inglés, educación para la vida cotidiana, artes industriales, educación musical, por ejemplo. Bueno, todas estas asignaturas complementarias deben de darse en todas las escuelas del país. Y lo que tenemos es que solo el 8% las da. Y en particular hay una afectación importante en los centros educativos ubicados en zonas más alejadas del gran área metropolitana, ¿verdad? Ahí es donde tenemos las más bajas coberturas de estas asignaturas, que son asignaturas muy importantes porque apuntan al desarrollo de competencias, primero la física, por ejemplo, con el desarrollo del bienestar físico, que es altamente relacionado, ya probado en el área de las neurociencias, con el desarrollo cognitivo del aprendizaje, con hábitos saludables, ¿verdad? La gestión de hábitos saludables también, con aspectos socioemocionales, con permitir la creatividad, la expresión, la criticidad también. Entonces, estas asignaturas existen porque nosotros y nuestras generaciones pasadas en algún momento aspiramos a que desarrollen todos estos aprendizajes también, pero todos por igual. El tema es que estamos gestionando desigualdades educativas. Y sí, este es un caso en particular que requeriríamos de más recursos porque necesitaríamos contratar a más docentes, ampliar los horarios, las escuelas que no operan con horario regular, que es un horario de 7 a 2 y 20 de la tarde más o menos, no imparten el currículum completo, pero aquellas que son la mayoría del país, que operan entre 7 a mediodía más o menos, no dan todas las asignaturas. Y también en los procesos de capacitación docente, la inversión ha venido disminuyendo significativamente en los últimos años y esto pues también dificulta que podamos trabajar con ellos habilidades claves para mejorar los procesos de lectura, las capacitaciones, el área de capacitación digital, todos los aspectos socioemocionales que siempre han sido importantes pero recobraron mayor fuerza durante la pandemia. Y también, digamos, en el tema de inversión es importante señalar que hay problemas de gestión
bastante profundos, que es cierto, solo con tener dinero no se van a resolver, pero otros que dependen estrictamente de recursos, como es el caso de los programas de equidad, con este recorte que hemos tenido en los últimos años en el presupuesto en educación. Básicamente los programas de equidad han perdido una cuarta parte de su poder adquisitivo, nuevamente en un contexto donde el 40% de la población que asiste al sistema público está en condición de pobreza, y los programas de equidad asociados con subsidios de alimentación, transporte escolar, becas, entre otros, ya habíamos generado bastante evidencia en otros informes también que reducen la posibilidad de que un estudiante sea excluido del sistema, ayudan a mantenerlo ahí. Y en estos contextos donde tenemos bajos logros de aprendizaje en las bases, garantizar la continuidad de estos estudiantes y seguirlos manteniendo en el sistema también está de la mano con las posibilidades de que generemos igualdad de condiciones para esa población. Catherine, en algún momento recientemente también se ha dicho que el IMAS, los programas de asistencia a muchachos tipo programa Avancemos, han venido a menos su capacidad de fondearse para poder generar, o han cambiado las métricas de distribución y no se están dando la misma cantidad de becas que antes. Eso está impactando. Por supuesto, si estamos hablando de más de medio millón de estudiantes en pobreza y pobreza extrema. Bueno, nosotros en el informe no hicimos un análisis detallado de cuáles son las condiciones en las que se están aplicando las becas de IMAS, ¿verdad? Entonces, esta información, lo que sí sabemos es que cada vez hay más demanda, eso sí, hay más demanda de estudiantes que requieren de estos apoyos y de estos subsidios para mantenerse en la escuela y en el colegio, ¿verdad? Y entonces, lo cierto del caso, Jonathan, es que si bien tenemos dificultades de gestión, que la gente diría, bueno, entonces, ¿para qué más dinero si tenemos los resultados que tenemos? Pero también hay otras demandas importantes que están relacionadas con la necesidad de atender a las poblaciones vulnerables, que en este contexto en particular han sido las más afectadas. Ya en el informe anterior decíamos, bueno, ¿quiénes eran los que tenían menores capacidades de tener conectividad en el hogar o dispositivos electrónicos para apoyar el aprendizaje en un contexto como el que se dio? Las poblaciones más pobres, las más alejadas del gran área metropolitana, eran las que presentaban las mayores dificultades, ¿verdad? Y entonces, probablemente en estas poblaciones el rezago del aprendizaje pudo haber sido mayor, porque tuvieron menores posibilidades de conectarse a la educación o de tener un acceso a la educación. Costa Rica, a lo largo de su trayectoria, ha sido bastante efectivo en garantizar el acceso. Hemos tenido tasas de cobertura bastante altas en primaria principalmente, y en secundaria pues ya las mayores debilidades las teníamos entre 10º y 11º año, que es donde los estudiantes se nos empiezan a ir del sistema educativo conforme avanzan en su trayectoria, porque se demandan cada vez conocimientos con capacidades más avanzadas, ¿verdad? Y entonces el rezago estudiantil, en algunos casos, asociado a la alta vulnerabilidad socioeconómica del hogar, hacen que los perdamos. Entonces, Costa Rica en general ha sido bastante exitoso en garantizar temas de acceso. Sin embargo, en el tema de la pandemia, el concepto de acceso cambió, ¿verdad? Y estuvo muy reducido al tema de la conectividad, al tema de la posibilidad de yo tener una computadora en el hogar, de poder tener recursos para hacer las cosas en la casa, las tareas que se dejaban, etcétera. Entonces, esa población sufrió una afectación aún mayor, y es la que necesitamos tener incentivos en el sistema para poder retenerla y mejorar sus condiciones en el futuro, porque la educación es eso, es una garantía para que esa población en el futuro tenga una mejor calidad de vida. ¿Hay certeza de que la plata que se está trasladando en este momento se está usando de manera eficiente en el sistema? El presupuesto, digamos. ¿Sí? Bueno, el ministerio, lo que sabemos, ¿verdad?, es que el dinero que se ejecuta tiene limitaciones en varias áreas, ¿verdad?, pero que están más relacionadas con los modelos de gestión que se implementan, no necesariamente con que el dinero no se necesite. Pues te pongo el ejemplo, si hacemos una lista de carencias que ahorita el sistema educativo tiene,
y le ponemos recursos a la par, probablemente no nos alcance lo que tenemos para poder solventar todos los problemas. Y es por eso que el informe llama, de hecho, a actuar en 3 prioridades específicas, que una es ir incrementando la inversión gradualmente, no dando un cheque en blanco, ¿verdad? Eso no es lo que el informe señala, pero sí para atender problemas estratégicos y en especial que vayan de la mano esa inversión, que vaya de la mano con planes que ayuden a mejorar los aprendizajes de los estudiantes, que en este momento es lo más crítico del sistema. Y, por ejemplo, relacionados con el tema de evaluación, de implementar la cobertura del currículum completo, de mejorar las condiciones de aprendizaje de la población estudiantil. Muchas de estas cosas requerirán transformaciones en los modelos de gestión, es prácticamente un hecho, pero se requiere también en algunos casos mayores recursos, no en todos, porque la verdad es que no en todos, pero en algunos casos mayores recursos para poder enfrentarse. Y la otra que tiene que ver, el otro eje prioritario que atender, está relacionado con los docentes, que además en los últimos años han sufrido una caída en las condiciones salariales reales de la población. Y bueno, vamos a necesitar también retenerlos en el sistema y trabajar con ellos para poder atender los desafíos que cada vez son más en el sistema educativo y que están relacionados con apoyar precisamente la mejora en la calidad del aprendizaje que ya mencionamos que esta población tiene. Por ejemplo, seguir trabajando el tema de las competencias digitales, los temas de lectura y escritura, los temas de socioemocionales, todos, o sea, tenemos un gran desafío en esa línea, pero sí, hay problemas que hay que atender desde el punto de vista de gestión. Como bien mencionamos, es una crisis por 3 cosas, no por una, ¿verdad? El informe no dice, no, es que estamos en una crisis porque no hay recursos, no, se ha venido reduciendo, aunado esa reducción a los problemas de gestión, empezamos a presentar mayores dificultades para atender otros desafíos estructurales que ya no habíamos logrado atender en el pasado, entre ellos la ampliación de la cobertura del currículum completo o la gestión de un sistema de macroevaluación, que no hemos hablado de eso, ¿verdad? Pero el informe ofrece un capítulo especial en eso. El sistema de macroevaluación tiene que ver con la implementación de pruebas nacionales, que en el país han sido eso, apliquemos pruebas nacionales, pero lo cierto del caso es que va más allá de eso. Tenemos se tienen que mantener, Catherine, perdona, ¿se tienen que mantener las pruebas nacionales o tenemos que migrar a otra forma de evaluación? No, las pruebas nacionales son muy importantes, al igual, la evaluación de aprendizajes la podemos dividir en términos generales en 2 categorías: microevaluación, que es la que el docente hace en el aula día a día, y macroevaluación, que es la que se hace a nivel nacional. La microevaluación es una evaluación que le sirve al docente en su contexto, en su aula y en función de las características de las personas estudiantes que tiene. Los resultados del aula no se pueden generalizar a todo el sistema, ¿verdad? Operan condiciones específicas para ese contexto en particular. Por eso existen las famosas pruebas estandarizadas, que sí nos permiten comparar todas las escuelas del país y más que nada comparar es garantizar y medir que estamos cumpliendo las expectativas curriculares que tenemos definidos nosotros, porque ¿para qué tenemos reformas curriculares si no estamos garantizando que se están cumpliendo, ¿verdad? Entonces, una parte de la función de la macroevaluación es garantizar el cumplimiento de los programas de estudio, que es a los que tiene el MEP, pero otra parte es cómo nos da información para mejorar la gestión educativa, que como mencionamos es bastante limitada en algunos casos, y en particular en un contexto de crisis de aprendizajes donde hemos tenido inestabilidad en los instrumentos que se aplican y demás. Sin embargo, el sistema de macroevaluación debe ser entendido no como la implementación de pruebas. Costa Rica aplica pruebas nacionales desde 1892. Somos un país pionero en América Latina en la implementación de pruebas, pero hemos operado con 2 desafíos en particular. El primero es con implementación de pruebas cuyos uso de resultados ha sido muy poco efectivo, ¿verdad? Usted puede tener el mejor sistema de macroevaluación, la mejor prueba nacional del mundo, que si no usa los resultados para la mejora educativa, no va a ser,
efectivo o no va a cumplir su propósito. Es muy importante la rendición de cuentas, decirle al país, esta es la promoción, este es el logro de aprendizajes, tantos estudiantes están en el nivel tal de desempeño, sí, pero es una estadística general y el sistema en particular se ha dedicado a la logística de la implementación de pruebas y a la generación de informes nacionales estadísticos que no impactan la práctica de aula, ¿verdad? Y ese es uno de los principales desafíos que tenemos. Otro en el área de macroevaluación es que tenemos que tener 4 componentes que funcionan como un engranaje: la institucionalidad, los instrumentos de medición, que nos referimos a las pruebas nacionales, la difusión y uso de resultados y el marco normativo. Por ejemplo, en nuestro caso solo tenemos medición de aprendizajes a estudiantes. Otros países del mundo tienen con mejores sistemas, evalúan a docentes, a escuelas. Entonces, ahí vamos, digamos, que no estamos funcionando como un engranaje nosotros y el modelo ha quedado reducido solo a la aplicación de pruebas. Catherine, muchísimas gracias por esta hora llena de información de una realidad dura, de una crisis que está enfrente de nosotros y que hay que abordar todos juntos. No solo le toca a la educación pública, o a los docentes, o a la familia, o a los estudiantes, tiene que ser todos en conjunto. Muchísimas gracias al Estado de la Educación por este informe. Muchas gracias, Jonathan, un placer y ojalá podamos conversar más a profundidad sobre otros temas en otro espacio. Claro que sí, así va a ser muy pronto y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía del programa. Recuerden, unos minutos va a estar en el canal de YouTube de Red Democrática. Mañana un nuevo programa, no se lo pierda. Seguimos analizando el país y proponiendo soluciones a los problemas como el de hoy, la educación, que nos tiene que preocupar absolutamente a todos. Muchísimas gracias y hasta mañana. Esto ha sido todo por hoy en Red